charla con él hace 2 días y bueno, ahora se acercó la situación porque está en Pringles. No obstante, está en la calle y con un teléfono celular, así que esperemos que no se corte. Gustavo Mena, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo andan las cosas? Bien, bien. Candidato para gobernador de la provincia de Chubut en Cambiemos 2019. Bueno, sí, se han adelantado las elecciones y, digamos, por consenso, los partidos que integran Cambiemos han definido eso, ¿no? Las elecciones van a ser las primarias el 9 de abril y las generales el 6 de junio. Y bueno, y esa es la definición, digamos, de alguna manera acordada también a nivel nacional y dentro de los partidos que integran la coalición en Chubut. Así que ahora, bueno, hay que ir definiendo el resto de las candidaturas, ¿no? A vicegobernador, a intendentes y demás. Pero esa es la primera definición. ¿Y quién tenés, como diría Menem, in pectori para acompañarte en la fórmula? No, bueno, hay algunas, allá es muy común, digamos, por una cuestión de equilibrio regional, de integrar las fórmulas con la parte sur de la provincia, cuando el candidato es de Comodoro, el candidato o la candidata vice es de Trelew o de Rawson, o eventualmente de Esquel, pero también está la definición de si es una fórmula integrada o bien de radicales. Pero bueno, es toda una discusión que se va a dar, o un consenso, esperemos que se genere de acá a mediados de febrero, que es cuando hay que presentar las listas. O sea, es una discusión que se ha dado sí, también en otras provincias, ¿no? Está el caso acá en provincia de Buenos Aires, que la fórmula es integrada, está el caso de Mendoza, por ejemplo, en donde la fórmula fue toda del radicalismo. Pues son cuestiones que seguramente se van a resolver por consenso. tenés poquito tiempo en realidad, ¿no? Abril, enero vacaciones, febrero otro poquito y ya estás desembocando en la interna, ¿no? Sí. Bueno, no, si yo lo dije, con un celular no íbamos a concluir la comunicación. Es una cosa de loco. Bueno, vamos a ver si Matías puede restablecer la comunicación. Es realmente increíble que no podamos concluir una sola comunicación sin tropezar con el inconveniente de un corte o otro tipo de inconvenientes, ¿no? Sí. Claro, hablamos con Australia sin interrupciones, hablamos con Italia sin interrupciones. Hablamos con Pringles a 4 cuadras, 5 o 10 que estará Gustavo y se corta la comunicación. No, es una cosa de loco, no aprendemos más. No aprendemos más y nos mienten y nos hablan de tecnologías y nos hablan de inversiones. Bueno, simplemente esta es la realidad. Cuando tenemos que hacer una comunicación, estamos siempre, permanentemente con estos problemas. Ahí le decíamos a Gustavo en privado, sí, hablamos a Australia y a Italia sin dramas y acá Pringles 5 cuadras. No sucede esto. Sigue en el aire, Gustavo. Bueno, te decía que queda poquito tiempo, ¿no? Para ustedes, realmente, para caer en las PASO, ¿no? Sí, queda muy poco tiempo. Un poco creo que eso fue lo que buscó el gobierno provincial, sorprender al resto de las fuerzas políticas, una convocatoria por decreto, muy cuestionada, no solo políticamente, sino jurídicamente, porque en realidad la potestad de fijar la fecha de la legislatura. Pero bueno, así están dadas las cosas, esto suele ocurrir, la manipulación de los calendarios electorales. Después fue una cuestión que se propagó en casi todas las provincias, ¿no? En Córdoba, en La Pampa, en Neuquén, todas han adelantado para el primer semestre los turnos electorales. Así que, bueno, es poco tiempo. Nosotros igualmente hemos estado todo el año recorriendo permanentemente la provincia, en mi caso me echando la obligación de un mandato legislativo en donde nunca falté una sesión, tuvimos asistencia perfecta tanto en lo que es comisiones como sesiones, pero bueno, durante los fines de semana recorrimos siempre la provincia, ¿no? Y esto era importante para nosotros porque
en Chubut hay ya 15 años de hegemonía del Partido Justicialista, presentado en dos facciones, digamos, que monopolizaban toda la competencia electoral. De hecho, durante 10 años no hubo representación legislativa en la Cámara de Diputados de la Nación que no fuera de ese partido. El año pasado en las elecciones se quebró esa tendencia y era importante seguir teniendo una presencia para generar ese equilibrio que durante tanto tiempo estuvo ausente, ¿no? Gustavo, ¿ya han hecho mediciones? ¿Cómo estás encolumnado respecto de la oposición? Y en realidad oposición somos nosotros allá, ¿no? Pero no, digo, claro, de la oposición compitiendo. En realidad las últimas encuestas dan un poco replican lo que pasó el año pasado. El año pasado el Chubut Somos Todos, que es el partido provincial de raíz justicialista, que es gobierno, nos ganó la elección por un punto. Se disputaban 2 bancas de diputados, bueno, quedó una para cada uno, y el Frente para la Victoria quedó en tercer lugar con un 25%. Hoy las encuestas, las últimas que tenemos, que son al 5 de diciembre, nos da 38 al actual gobernador, 38 a mí, y más atrás, bastante más atrás, el Frente para la Victoria. Bueno, o sea que cuando se está tan cerca hay que redoblar los esfuerzos, ¿no? Sí, por supuesto, siempre es difícil, sobre todo en estos casos contra el oficialismo provincial, que dispone de muchos medios, todo el sentido, todo el aparato del Estado, pero bueno, hay también una aspiración de cambio en Chubut, ¿no? Porque ya como te decía recién, son 15 años de un gobierno de los mismos, en donde hubo un flujo de recursos inédito. Uno de los ingresos fiscales más importantes de las provincias patagónicas son las regalías hidrocarburíferas. Por ejemplo, en la década del 90 el ingreso anual de regalías para el Estado provincial era de promedio $130 millones, y en esta última década fue de $500 millones. Es decir, solo por esa vía, sin contar coparticipación federal de impuestos y tributos propios, los ingresos quintuplicaron lo que fue hace 15 años como ingreso corriente, y sin embargo no ha habido inversión en infraestructura, no ha habido una mejora de la calidad de los servicios que presta el Estado. Recién en estos últimos 3 años ha habido un avance, pero por inversión nacional, no provincial. No ayer, sino el viernes pasado, hace 3 días, se inauguró la ampliación del muelle Piedrabuena en Puerto Madryn, 100 metros más de muelle. Es el único muelle exclusivo de cruceros de todo el país. Y bueno, y esa fue una inversión nacional que se sumó a otra inversión portuaria en Comodoro Rivadavia, aeropuertos, el de Trelew, el de Comodoro, que están puestos a nuevo. Pronto inicia la obra del aeropuerto de Esquel. Todas cuestiones muy importantes en materia de infraestructura para diversificar la economía, para posibilitar el desarrollo turístico. En Madryn, por ejemplo, por temporada de cruceros entran 100.000 personas en 4 meses. Ese barco que entró el viernes pasado traía 3.500 pasajeros y 1.500 tripulantes. Y ese es el tipo de cosas que hay que desarrollar para lograr inversiones y para lograr diversificar la economía y que no sea tan dependiente del petróleo y del gas. Gustavo, después de la muerte de Das Neves, las cosas quedaron, no sé si él las venía de alguna manera atajando como para que no trascendieran, pero se produjeron situaciones muy complicadas, a punto tal de que muchos comparaban la situación de Chubut con la de Santa Cruz, sin llegar a extremos, ¿no? ¿Esto es así? ¿Esa es la actualidad de Chubut? Sí, fue así, quedó al desnudo una situación que estaba muy tapada por ese liderazgo tan fuerte. De hecho, hubo causas judiciales muy similares a la de los cuadernos a nivel nacional. Hay exministros presos. Apareció prueba documental de pagos, digamos, sobre todo con la obra pública, que está todo bajo una investigación muy avanzada. Van a comenzar los juicios orales ahora en el mes de marzo, y eso además sumado a una situación financiera
muy, muy delicada, de déficit, de fuerte endeudamiento, pese a todas estas condiciones favorables que te comentaba recién, ¿no? Por ejemplo, la relación de deuda en relación a los ingresos corrientes es la segunda provincia más endeudada del país. Pero toda una situación inexplicable porque realmente, tal como es el caso de Santa Cruz o Neuquén, son provincias con muchísimos ingresos, ¿no? Con poca población y muchos ingresos, porque los ingresos de regalías son equivalentes o superiores muchas veces a los de coparticipación federal. Gustavo, hablando de cuestiones legales, en algún momento trascendió una causa judicial como abogado de la empresa Rigel SRL, una constructora. Estaba vinculado tu nombre. ¿Cómo está esa causa? No. Nosotros lo que tenemos en el desempeño profesional como abogados, múltiples clientes. Básicamente nosotros en esa faceta atendemos empresas, tenemos clientes corporativos, pero no hay ninguna causa que nos vincule a nosotros. Ajá. Sí, en el marco de la actuación profesional. Claro, no, en el marco de la investigación de la obra pública, bueno, sí hubo muchas empresas bajo investigación, pero nosotros la única vinculación que tenemos con empresas es como abogados. Esto obviamente la oposición tratará de utilizarlo, ¿o no? No creo, ¿No? Porque bueno, el abogado lo que hace es defender los intereses del cliente en juicios, en cuestiones concretas. No tiene que ver con la administración o el manejo de la empresa. Bueno, ha sido un gusto, Gustavo, como siempre, dialogar contigo y bueno, te deseamos toda la suerte, ¿no? A ver si se puede romper ese continuismo ahí en la provincia de Chubut, que en algún momento, posiblemente con Das Neves, pudo haber tenido o se vendió así, ¿no? Como que la provincia había crecido y demás. Pero últimamente los datos son malos y bueno, tal vez la gente se dé cuenta, como decía Einstein, que haciendo las mismas cosas no se pueden esperar resultados mejores. Sí, lo importante es que haya alternancia y equilibrio. Chubut, lo mismo pasaba con Río Negro, eran provincias con mucha sociedad civil y con alternancia en el poder, ¿no? Con mucho pluralismo. El fenómeno del kirchnerismo de alguna manera se trasladó también a muchas provincias que perdieron esa característica y que, sumado a todo un periodo de ingresos muy altos, sobre todo por el valor de las materias primas que se exportan, en el caso de allá el petróleo. Ten en cuenta que en la década del 90 el barril de crudo valía $8 y en el 2004, 2005, 2006 valía $140. Eso generó ingresos fiscales inéditos y bueno, e hizo que los gobiernos de por aquel entonces se consolidaran, pero en el mal sentido, ¿no? Con el clientelismo, el incremento de la planta de personal del Estado, la propaganda, la cooptación de muchas voluntades de modo espurio. Entonces, bueno, generaron estos fenómenos de hegemonía política que después, bueno, se trasuntan en esto, en hechos de corrupción, en falta en gobiernos muy, muy autoritarios y en el desmanejo de las cuentas públicas. Gustavo, te dejó saludos un amigo con el que suelen polemizar acá, Fernando Pujol. Sí, lo estaba escuchando. Sí. No, polemizar no, en realidad coincidimos muchísimo. Bueno, puede haber alguna discrepancia. Bueno. En cuestiones puntuales. Bueno, Gustavo, te reitero entonces el agradecimiento de cada vez que te convocamos estar presente aquí en la radio, en nuestro programa, y reitero, ¿no? Que ojalá podamos algún día hablar con el gobernador de la provincia de Chubut. Bueno, cómo no, va a ser un gusto. Bueno. A disposición de ustedes y aprovecho también para saludarlos por el nuevo año. Un abrazo grande. Gracias, Gustavo, muy amable, Gustavo, saludos y gracias y feliz año para vos también. Felicidades junto a los tuyos. Un abrazo.
Muy bien, señor Montenegro. Bueno, ahí Gustavo Mena se Sí. ofrecía también venir aquí a la radio, pero bueno.